En segundo lugar, Fátima Gil, doctora europea en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular en la Universidad de Burgos en comunicación audiovisual, donde es coordinadora además en el diseño del grado de videojuegos, con una línea de investigación principal sobre la representación femenina en los medios de comunicación. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Iván y a David y a la organización del Congreso por haberme invitado a hablar sobre la película del Cid de Anthony Mann de 1961. Cuando me lo dijeron dije, pues fenomenal, porque esto me lo sé. O sea, hablar de cine y de cine de los años 60, esto lo domino, ¿no? No soy especialista en historia medieval, no soy especialista en el Cid, pero un poquito de cine sí que sé. Entonces, bueno, una vez que ya me dijeron, vamos a ver, se va a ver la peli, además se va a proyectar el sábado, espero que todos ustedes vayan a verla porque es una maravilla, si no la han visto ya unas cuantas veces. Y bueno, pues fue estupendo volver a ver el filme y ver de qué podía hablar, ¿no? Porque la idea inicial era hablar de las mujeres, hablar de la representación femenina, bueno, sí, pero igual eso está un poquito ya visto, ¿no? Vamos, ¿qué podía hablar yo? ¿De qué podía hablar sobre esta película? Y entonces, viendo la película, de repente tuve una iluminación y dije, ¿de qué va el Cid? El Cid tiene dos partes claramente diferenciadas, absolutamente diferenciadas. Una primera parte, que es una magnífica historia de amor, y una segunda parte, que es otra cosa, donde se ven algunos, bueno, podemos recoger algunos elementos de esa historia de amor, pero que en realidad no se basa en eso, ¿no? Se podrían haber hecho, de hecho, dos películas completamente diferentes, ¿no? El metraje es tan largo que da para, bueno, para lo que quieran en realidad, ¿no? Y entonces dije, pues les voy a contar, visual y narrativamente, cómo se construye esa historia de amor maravillosa, que es estupendo, porque realmente esta película marcó a muchas generaciones, el cine y los medios audiovisuales, en último término, son una complicada escuela, muchas veces de conocimiento falso, como nos ha dicho David, claro, pero bueno, no dejan de serlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer hoy. Les voy a explicar un poco cómo se construyó esta historia de amor entre Jimena y el Cid, porque es una historia de amor absoluta, pero es un poco diferente, ¿no?, a lo que se plantea en otras fuentes quizá más serias o más rigurosas, porque en realidad el cine, al final, si se fijan, el sentimiento más general o más absoluto que suele mantener es el amor. O sea, la mayoría de las películas van de amor mejor, de desamor. Entonces, pues de eso se construye, con eso se construye esta película, ¿no? Y partimos de una premisa muy clara, y es que frente a otras obras, pues por ejemplo El cantar del mío Cid, donde la relación entre Rodrigo y Jimena es cariñosa, es una relación tierna, pero es una relación familiar, es una relación de esposa que está relacionada con sus hijas, es una relación de matrimonio consolidado, tranquilo, todo está relajado como tiene que estar, ella es leal, ella es honrada, ella es fiel. En el Cid de la película tenemos una mujer completamente enamorada, absolutamente apasionada, que a la pobre le pasa de todo y tiene unas situaciones completamente complicadísimas, ¿no? Mi propuesta es que focalicemos la película y la veamos a través de los ojos de Jimena en lugar de los ojos del Cid, ¿vale? Vamos a intentar entender que en esta primera parte, como yo creo que es, pero no me atrevo a decirlo así absolutamente, la protagonista sería Jimena y vamos a ver esa historia de amor a través de los ojos de Jimena, ¿vale? Vamos a verlo como visual y narrativamente también Anthony Mann se para mucho en este personaje, ¿no? Es sorprendente ver la cantidad de metraje que está Jimena presente, los primeros planos en los que se hace presente y palpable la presencia de Jimena, y a través de su punto de vista, ¿no? En el cine siempre hablamos de que no es lo mismo ver una historia a través de los ojos de un personaje que verlos a través de otro, porque cambia radicalmente la visión de los acontecimientos. A través de los ojos de Jimena vamos a ver algunas cuestiones, ¿vale? Los elementos narrativos. Como les planteo, Jimena es coprotagonista, por lo menos, o protagonista, bastante protagonista durante esa primera parte. La segunda parte, bueno, pues se queda un poco más detrás del héroe, porque ella no es quien tiene que tomar las riendas
de la situación, pero lo que está claro es que esta primera historia se estructura en torno a esto, ¿no? Tenemos un personaje, que es Jimena, y para construir un guión siempre es necesario un personaje, y ese personaje tiene que tener una meta, en este caso casarse con el Cid, porque es su anhelo más absoluto, y si se consigue esa meta no hay película, claro, porque no tiene sentido. Tiene que haber una serie de obstáculos. Cuanto más complicados son los obstáculos, pues más cuesta y entonces más interesante se hace, ¿no? Ahí hay una serie de giros y tal, veremos un poco el arco del personaje, pero bueno, no les voy a contar demasiado de guión porque tampoco procede, ¿no? Desde el principio se construye el personaje de Jimena, ahora vamos a ver la primera escena, como una mujer tremendamente enamorada. O sea, se plantea desde el principio como una hija amante de su padre, le adora, tiene una relación maravillosa con él, y una mujer que desea, ante todo y sobre todo, casarse con Rodrigo, a quien admira profundamente, ¿no? Cuando en una película vean al personaje la primera vez, tienen que tener claro que ahí ya va a definir clarísimamente todos los elementos que luego van a ir rodando después. Entonces, la primera visión que tenemos, la primera imagen, la primera escena es fundamental, es absolutamente definitoria del personaje. También hay una especie de dos triángulos amorosos un poco desarrollados, porque la historia ya es suficientemente truculenta como para encima meter triángulos amorosos, ya sería un poco demasiado excesivo, pero sí podemos ver la relación que establece Sofía Loren, o bueno, Jimena con García, y que él está profundamente enamorado de ella siempre se mantiene hierática frente a él. Además es muy interesante ver la actitud física de Jimena, la actitud física de Sofía Loren, que cambia muchísimo absolutamente en función de con quién esté. Eso es una dirección clara de Anthony Mann. Y luego pues una especie de relación compleja de Urraca, que está celosa, no sabemos muy bien de qué o de quién, pero mantiene una relación un poco tormentosa con la pobre Jimena, que tampoco entiende muy bien por qué, si es por el Cid o si es porque ella se va a casar con el Cid. Es muy bonita esta imagen que estamos viendo, una de los fotogramas de la película, donde hay un juego de ventanas, el Cid se va y si vuelve victorioso va a casarse con Jimena, y entonces en esas ventanas ya se observa muchas de estas cosas que luego veremos también visualmente. Como bien decía David, el Cid es un western, pero también es una película que se rueda con unos planteamientos muy de cine negro. Y vamos a ver cómo la iluminación es fundamental en todo el Cid y nos dice muchísimo de todo lo que está sucediendo en esa escena. Vamos a ver el inicio. Les voy a hacer un poco de explicadora de cine mudo, aunque no sea mudo, porque si no, no me da tiempo a explicar todo lo que les quiero contar. Aquí estamos viendo... ¡Rodrigo! ¿No estamos viendo nada? A ver, aquí. ¡Rodrigo! El juego de puertas es también súper interesante. La primera vez que vemos a Jimena está preciosa, está ilusionada, el pelo suelto, pero también que había juega oído pasos. un elemento sustancial en la película. Ya debería estar aquí. ¿Por qué tarda tanto? Aún es pronto, señora. No puede llegar hasta el anochecer y apenas es mediodía. Sí. Bueno, voy a seguir un poco. Tú no comprendes lo que Simplemente significa en esta el tiempo escena en el amor. vemos, como les decía, esta Jimena ilusionada, enamorada, está a punto de casarse esa misma tarde y le plantea, ya plantea su principal temor, que es que a Rodrigo le haya pasado algo, que a Rodrigo le haya caído una emboscada, haya sucedido algo que impida la boda entre ellos dos, porque ella está profundamente enamorada de él y, bueno, es la tarde de su boda, si no está profundamente enamorada de él, pues vamos mal, ¿no? Hay una serie de cuestiones visuales que son fundamentales en la película, les voy a contar algunas de ellas, no todas, porque es una película muy compleja, pero que son una maravilla. La composición de los planos, cómo se componen estos planos. Fíjense, este es un momento en el que la noche de bodas, menuda noche de bodas, pasan los dos, y este es el banquete, están cenando. Supuestamente luego ellos van a subir a la alcoba, ¿no? Fíjense cómo los planos que hace Anthony Mann reflejan claramente todas las cosas que hay entre ellos, pero es que incluso físicamente la cámara se podría haber posicionado en otro lugar o podrían haber quitado todas las cosas que hay en medio. Están puestas a propósito para que nosotros veamos que realmente hay una separación
no solo física, sino psicológica entre ambos personajes, ¿no? La película está llena de este tipo de cuestiones que son absolutamente maravillosas. Hay muchísimos primeros planos que lo que hacen es intentar ahondar en lo que es la psicología de los propios personajes, sobre todo, como os decía antes, una cosa que nos da pie a pensar que realmente Jimena tiene un papel bastante predominante en esta primera etapa, sobre todo en esta primera parte, son que la cantidad de primeros planos que hay de ambos personajes es más o menos similar, ¿no? Y supuestamente Jimena tendría que ser un personaje mucho más secundario, pero no lo es, ¿no? También hay un leve contrapicado, que es cuando la cámara la cámara graba con un poquito por debajo de la cara, y eso siempre se suele utilizar, efectivamente, tiene usted razón, por aquí, siempre se suele utilizar para exaltar a los personajes. Cuando están ellos dos juntos hay un leve contrapicado, de tal manera que estamos viendo el amor, ¿no? Lo estamos viendo. Y nosotros no nos damos cuenta como espectadores, pero si te fijas, te da una sensación distinta. Todas estas cuestiones dichas así parece que no tienen importancia, pero todas juntas realmente constituyen o conforman una forma de transmitir sensaciones diferentes, ¿no? La iluminación es maravillosa. La iluminación es profundamente dramática y se basa mucho en estas películas que había hecho Anthony Mann, que había hecho algunas películas de cine negro, ¿no? Donde todo se lleva muy al límite con las iluminaciones, ¿no? Veremos algunas, si me da tiempo, veremos algunas cosas con la iluminación. Se juega con muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, con la distancia de los personajes. Vamos a ver esta escena es maravillosa y está absolutamente marcada por un fuera de campo, que es lo que está sucediendo arriba, que va a marcar la vida de lo que os pasa abajo. Fíjense qué maravilloso. Y aparece de vez en cuando y otras veces no desaparece. Pero como una especie de baile, los dos amantes se van a acercar en el centro, que como les digo es lo que está sucediendo arriba. Se juntan las manos y tienen este plano que es muy de los 60 de mejilla con mejilla, así. Entonces me iré. Este plano estos planos son muy reveladores porque ellos aparecen juntos en muy pocas ocasiones. Muchas veces se les graba en plano contra plano, que es otra cosa. Pongo la cámara aquí o pongo la cámara allí. Están hablando, están en la misma situación, pero no están juntos físicamente. Aquí están juntos físicamente. Cuando él le vaya a contar, pues mira, tengo un problema, ha sucedido esto, he salvado la vida de unos moros, y entonces ella se separa y ahí empieza el plano contra plano, hasta que ella recapacita y se vuelven a unir. Fíjense cómo estos bailes visuales nos dan mucha cuenta de un montón de cosas que son tremendamente interesantes. Precisamente esta escena, como les digo, es especial. Fíjense en los claros oscuros, en cómo hay iluminación de una manera, hay una iluminación de otra, y sobre todo en este fuera de campo, en esto que sucede arriba, que a veces aparece, ¿no? Porque se oye en un momento dado que está pasando arriba, está pasando esto, y entonces, porque realmente es definitorio de toda la secuencia, pero también es definitorio de toda la vida que les espera, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a suceder arriba, su vida será más o menos feliz abajo. Lo voy a pasar un poco me estoy cortando mucho, pero lo siento porque es que no hay tiempo. Bueno, tenemos el detonante de la historia. El detonante de la historia es fundamental, que es muy potente. O sea, es absolutamente terrorífico. El amado mata al padre de la amada. O sea, es que es terrible. O sea, que hay peor. O sea, no se me ocurre nada peor, ¿no? Fíjense en qué situación ponemos a esa joven enamorada el mismo día que se iba a casar, se destroza toda su vida, ¿no? Y claro, pues hay que solventar eso, hay que solucionar esa situación, ¿no? De repente, muchas veces en el cine se darán cuenta que se plantea una vida idílica, una vida feliz, que hay un detonante, pasa algo, rompe la vida idílica y empieza la película, ¿no? Pues en este caso, si vemos la película a través de los ojos de Jimena, veremos que ese es el detonante de la película, ¿no? Rodrigo mata al padre. Lo mata por buenos motivos, según plantea, pero lo mata igualmente, ¿no? El juego de las escaleras, el juego de las columnas, siempre es también especialmente interesante, ¿no? Porque ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde habla? Ahora veremos esa escena, así que la veremos, Jimena con su padre.
es absolutamente, bueno, pues maravilloso, ¿no? Vamos a ver. ¡Padre! Ahí nos está viendo. Jimena. Se ha enganchado. Cachis. A ver. Ahora. ¡Padre! Jimena. Fíjense dónde está el Cid, debajo de la Venga. escalera a oscuras. Está Como presente. si fueras un hijo. La cámara está lejos, no está cerca. Ahora es cuando se acerca. Pero ahora No me dejes no es una morir. imagen limpia. Hay Sin venganza. esas sombras. Sin venganza. ¡Padre! Se da la vuelta, detrás de ella está él, está en esa oscuridad, en ese juego de luces, en esa composición absolutamente fascinante que nos permite observar, bueno, pues cómo en realidad ella, de repente, su vida cambia, ¿no? En ese bajar de las escaleras es el cambio radical que va a tener la vida de la pobre Jimena, pues porque a partir de ahora va a ser otra, ¿no? Vale, como les decía, Jimena se define por su amor, pero también se define en relación a los personajes masculinos, ¿no? Se define a través de su padre, es hija, y como hija a la que se le pide que le vengue, pues tiene que ejercer esa venganza, ¿no? No puede olvidarse, por mucho que ella quiera. A lo mejor quiere olvidar que Rodrigo ha matado a su padre, y bueno, pues yo me caso con él porque le quiero igualmente, pero su padre se lo ha pedido. Entonces está en una tesitura bastante compleja, la verdad. Pero también, evidentemente, vamos a ver después cómo está completamente definida por Rodrigo y por quién es Rodrigo, porque Rodrigo no es cualquiera, es el Cid, ¿no? También a través del personaje de Ordóñez, y tiene un importante arco dramático, no es un personaje que se mantenga estática o que sea un personaje plano durante toda la película, ¿no? Nosotros en el cine muchas veces observamos a los personajes en función de cómo van cambiando o cómo los acontecimientos que suceden en la película les afectan, y eso se observa en el devenir del relato audiovisual, ¿no? En este caso pasamos de podríamos decir, una niña, una mujer joven, una mujer inocente, con esa pasión y ese amor. Fíjense que en todo he puesto amor, porque lo que realmente subyace al personaje es el amor que siempre siente hacia Rodrigo, incluso cuando quiere matarle, ¿no? Que bueno, ese es un tema que hablaremos ahora, un poco delicado también. Entonces, primero hay una pasión y un amor desmesurado, después, cuando sucede el detonante, pasa la ira, de la ira pasa el desapego cuando, de alguna manera, es obligada a casarse con él, aunque ella quiere casarse con él, pero no puede reconocerse que quiere casarse con él. O sea, hay un personaje profundamente complejo dramáticamente, ¿no? Y psicológicamente. Pero una vez que descubre realmente cuál es la misión auténtica de decir, ese honor al que se debe, esa lealtad que tiene, ya pasa al amor otra vez y la pasión, que no la pasión y el amor, ya es un amor más tranquilo en cuanto que ya es una mujer casada, en cuanto que ya está institucionalizado, y posteriormente al sacrificio, porque lo que se le pide a Jimena en esta película es, como hemos visto en una de las escenas que ha puesto David, es que permita al Cid morir. O sea, que eso es como absolutamente tremendo, ¿no? La mujer que está definida por el amor es quien tiene que decirle, vale, no saques la flecha y ve a la batalla, ¿no? Yo también entiendo la lealtad, yo también entiendo ese honor, ¿no? Fíjense, el arco es extremadamente espectacular y el personaje les pasan muchas cosas, es tremendamente complejo, como les decía, ¿no? Hay una cuestión súper interesante de esa escena, no vamos a verla, pero la escena en la que pide a Ordóñez que mate a su padre es una escena fantástica donde se ve también esa dualidad, esa cámara, ¿no? Ellos no están en el mismo plano, pero no están en el mismo plano, ¿no? Pasa lo mismo con Urraca. Están en ese plano contra plano que se está jugando, hay un plano general que se les ve, pero no están juntos físicamente prácticamente en ningún momento, para mostrar esa diferencia. Jimena puede decir, vale, me caso contigo si le matas, pero yo no te quiero. Y eso queda muy claro, es palpable para los espectadores, que ella no quiere casarse, pero debe vengar a su padre como una mujer. El concepto de vengar a su padre como una mujer
es bastante interesante a lo largo de la película y al final es una de las cuestiones que le va a decir al Cid: yo me caso contigo, pero te voy a hacer el matrimonio imposible porque es mi única manera de vengarme de ti como mujer que soy, ¿no? He intentado vengarme ofreciéndome a la persona que iba a ejercer la venganza hacia ti, como no ha dado resultado, entonces utilizo otra forma de venganza que es arruinarte la vida amorosa o sentimental, ¿no? Es bastante fuerte todo esto también. Entonces es muy interesante también ese uso que les comentaba de la luz, esa oscuridad abajo, ¿no? Ese vestido de negro, ¿no? Sofía Loren se plantea siempre, como les decía, desde una posición muy, muy hierática, muy controlada absolutamente, salvo cuando está con Rodrigo y cuando está en una situación íntima con Rodrigo. De otra manera, sigue siendo una perfecta mujer correcta que se maneja de una manera muy concreta, ¿no? Esta escena yo creo que es muy reveladora, es el momento en el que terminan después de esas 2 imágenes que les he enseñado, donde están cenando y hay un montón de cosas entre medias de los dos. Ella sube a la alcoba, él sube detrás, supuestamente es su noche de bodas, pues es el momento feliz, pero es tremendo, o sea, es un momento tremendamente dramático para... ¿Cuánto me queda? Vale, pues podemos ver un poquito. Fíjense la puerta. Las puertas son súper importantes en esta película, que se abren y se cierran todo el rato. Vale, pues voy rápido. Se encuentran otra vez esos claros oscuros, ella está esperando, tienen la conversación, una conversación bastante complicada, porque él le dice: sé que intentaste matarme, y ella dice: ya lo siento, voy a hacer lo que les decía, voy a vengar a mi padre intentando pues hacerte la vida imposible. Hay un beso que no funciona, Demasiado profundo. pero fíjense el final. Ella puede ceder, pero no lo hace, porque todavía no puede ceder a eso. Pero, sin embargo, la cámara no se va con Rodrigo, que sería el protagonista, se queda con Jimena y nos muestra el dolor de la dicotomía en la que se halla, ¿no? Estoy casada con el hombre al que quiero, puedo ser feliz, pero no puedo ser feliz porque tengo que vengar a mi padre, ¿no? Y entonces se derrumba ya y bueno, pues es tremendo, acaba en el suelo, la pobre llorando, porque en realidad, bueno, pues es un dolor físico incluso el que está sintiendo Jimena en estos momentos, ¿no? Es, como les digo, un personaje muy, muy, muy interesante, ¿no? Le cuesta bastante, tenemos que ir a la obra de Santa Gadea y a demostrar que realmente el Cid es un señor pues honorable, absolutamente honorable, hasta que no solo honorables y que su lealtad es absoluta, sino que también es una persona que en estos momentos está en una situación desfavorecida, ¿no? Pues porque tiene que irse al destierro, y ante la adversidad es cuando Jimena dice: soy tu mujer, soy tu esposa, voy contigo, porque realmente estoy enamorada de ti. Y entiende ese concepto de lealtad que le ha llevado a matar a su padre, ¿no? En unas escenas maravillosas, esta no la vamos a ver, en la que va con él y tienen pues una noche maravillosa en un sitio pues muy humilde, pero que para ella es el paraíso, ¿no? Es el palacio, porque es lo que realmente ha deseado durante toda la hora y pico de película que llevamos, ¿no? Este momento. Se les ve relajados, se les ve felices, ella está absolutamente fascinada y descubriendo y pensando que qué bien vamos a tener una vida juntos, vamos a tener otra vida, lo que yo deseaba desde siempre, ¿no? Rodrigo, bueno, pues no dice tampoco mucho que no, pero tampoco dice mucho que sí. Y como lo que sucede, supongo que recuerdan, es que inmediatamente vienen unos hombres a decirle que quieren estar con él y que van a apoyarle. Miren la escena. No tenéis derecho a lanzarlo al combate. Demasiado luchado ya.
elección de Rodrigo y en la de Jimena. ¿Pero por qué ha de ser él? ¿Por qué? Él está bastante contento. ¡No! ¡España! La verdad, ella no está contenta, ya sabe que su vida tal y como la había deseado y pensaba que había sido posible la noche anterior, no va a desarrollarse y él triste no está, la verdad. Es cierto que ella dice, ¿por qué es él? ¿Por qué es él? Porque es quien es, ¿no? Ya sé con quién me he casado, ya sé que mi vida a partir de ahora va a ser el sacrificio por algo más mayor que mi propio amor, el sacrificio por algo mayor que mi propia vida, que es bueno, pues, la lucha y las luchas que el Cid considera pertinentes, ¿no? Bueno, luego suceden algunas cosas más. Jimena aparece de forma bueno, pues un poco más colateral en esta segunda parte, que termina en el momento en el que el Cid se va con sus huestes y deja a Jimena en Cardeña. Y como hemos visto, una de las últimas escenas que yo creo que les he comentado es absolutamente aterradora, es el momento en el que bueno, Jimena, ya con un absoluto sacrificio total de su amor y de lo que ella quiere, al final la vida de Jimena no es más que una sombra en la vida del Cid, ¿no? En la vida de Rodrigo, porque no, en realidad ella está haciendo todo el rato sacrificios porque, bueno, pues porque Rodrigo es quien es, ¿no? Es el hombre con el que se ha casado, que es superior a determinadas cuestiones, ¿no? Si vemos la historia del Cid, la película del Cid, a través de esa focalización de la historia de los ojos de Jimena, sí que percibimos una enorme historia de amor, un personaje muy complejo, un personaje que tiene psicológicamente muchos matices, ¿no? Y que tiene que hacer bueno, pues muchas concesiones. Pero es un poco un personaje que estaba en consonancia también con algunos personajes, ya termino, sí, con algunos de los personajes del cine de los años 60, no solo a nivel internacional, sino especialmente en el cine español, pero sí que es verdad que tiene una profundidad y una capacidad psicológica mucho mayor que otros muchos. Y ya he acabado. Con 8 segundos. Muchísimas gracias.